Lamar Odom, la cara más amarga y oscura de la fortuna. 2 anillos de campeón de la NBA en sus manos y $33 millones firmados en contratos blindados. Una ceremonia nupcial retransmitida por televisión nacional ante la atenta mirada de 50 millones de espectadores, contrastando brutalmente con la imagen de un hombre desplomado en el suelo de un sórdido burdel de Nevada, con el organismo destrozado, sufriendo un fallo multiorgánico y suplicando por una última oportunidad para seguir respirando. 12 sobredosis registradas en apenas 72 horas de locura. El equipo médico le otorgaba menos de un 1% de probabilidades de salir con vida de aquel hospital. Su nombre, conocido por todos, era Lamar Odom. Y el calvario que le hizo pasar a Khloe Kardashian fue, tristemente, solo la punta del iceberg de una tragedia mucho mayor. Esta es la crónica veraz que nadie se atrevió a contarte con pelos y señales. El relato descarnado de un hombre que tocó el cielo con las manos y decidió dinamitarlo todo, pieza a pieza, hasta reducirlo a cenizas. Finalmente, todo salió a la luz pública. Cada paso que dio durante aquel matrimonio mediático, las mentiras piadosas, las traiciones imperdonables y los secretos inconfesables que Khloe custodió en silencio mientras el planeta entero los escrutaba con lupa. A lo largo de los próximos 55 minutos, vas a descubrir 4 revelaciones clave que darán un giro de 180 grados a todo lo que creías saber sobre este caso. Primero, la grabación de audio donde el propio Lamar confiesa el número exacto de mujeres con las que estuvo durante su matrimonio, una cifra que te va a dejar totalmente helado. Segundo, el hallazgo policial en su habitación del burdel Love Ranch. No se trataba únicamente de sustancias ilícitas, había algo más, un elemento clave que explica por qué su cuerpo colapsó de esa forma tan violenta. Tercero, el instante preciso. Ese momento de no retorno en el que Khloe comprendió que ya no estaba en su mano salvarlo. La conversación definitiva que marcó un antes y un después en sus vidas. Y por último, la cuarta clave. ¿Por qué sigue respirando cuando la lógica médica dictaba su final? Existe una razón clínica que ni los propios doctores logran justificar racionalmente. Si decides marcharte antes de que acabe el video, te estarás perdiendo la pieza fundamental del rompecabezas de esta historia. Lamar Joseph Odom vino al mundo con la tragedia tatuada en el alma. Nació en el distrito de Queens, Nueva York, en el año 1979. Un barrio conflictivo donde llegar vivo al final del día ya suponía el primer gran triunfo de la jornada. Su madre, Kathy Mercer, representaba su universo entero. Era el escudo que lo protegía del caos, el abrazo refugio que lo mantenía a salvo. Lamar apenas tenía 12 años, cuando el cáncer se la arrebató cruelmente. Cuando mi madre falleció, una parte de mi ser se fue a la tumba con ella. Llegaría a confesar años más tarde. Jamás volví a ser aquel niño inocente. Su padre, Joe Odom, era un toxicómano enganchado a la heroína. Lamar creció viéndola inyectarse, observando cómo se esfumaba de casa durante días enteros, siendo testigo de cómo robaba lo que fuera para costearse el siguiente chute. Grábate a fuego este detalle. El primer referente masculino que Lamar tuvo en su existencia fue un yonki. Y créeme, esta figura volverá a emerger más adelante en esta narración. Lamar acabó bajo el techo de su abuela Mildred Mercer, quien percibió algo distinto en aquel chaval espigado y larguirucho que deambulaba por las aceras de Queens. Había algo en él, un magnetismo especial que obligaba a la gente a girarse cuando lo veían con un balón de baloncesto entre las manos. Era talento en estado puro, una joya sin pulir, salvaje e instintiva. Con tan solo 14 años, Lamar ya alcanzaba el 1,95 m de estatura. Se curtió jugando en las pistas de los proyectos de Beasley Park. Ahí aprendió a fluir, a visualizar el juego como muy pocos elegidos podían hacerlo. A soltar pases imposibles sin mirar, a ir 2 pasos por delante. Ese crío acabará en la NBA, segurísimo, sentenciaban los veteranos mientras fumaban en las gradas de cemento. Eso si el barrio no se lo carga antes. Lo que ignoraban es que Lamar cargaba con algo más pesado que su inmenso talento, un vacío existencial que intentaba rellenar con cualquier cosa que le prometiera anular sus sentimientos. Pero antes, es crucial que entiendas cómo un chico de Queens logró transformarse en la estrella que todos codiciaban. En el instituto Christ the King Regional High School, Lamar forjó su leyenda. Conquistó 3 campeonatos estatales de forma consecutiva y fue nombrado jugador del año en Nueva York, con universidades de todos los rincones del país peleándose por ofrecerle becas integrales. Se decantó por la Universidad de Nevada, Las Vegas, una auténtica potencia del baloncesto universitario y el trampolín ideal para dar el gran salto a la liga profesional. Lo que nadie sospechaba es que Lamar ya había comenzado a coquetear con el consumo. Con su historial, con aquellas heridas abiertas,
Cualquier vía de escape pasaba de ser un capricho a una necesidad vital. Apenas duró un año en la UNLV. Lo suspendieron por un rendimiento académico nefasto. Siguiente destino, la Universidad de Rhode Island. Allí fue donde realmente explotó su potencial. 17 puntos por partido, 9 rebotes y 4 asistencias. Unas cifras escandalosas que obligaban a los ojeadores de la NBA a tomar apuntes frenéticamente cada vez que saltaba la pista. No obstante, había algo extraño. Una sombra que los entrenadores percibían y no lograban descifrar. Lamar se presentaba a los entrenamientos con la mirada perdida en el infinito. A ratos era brillante y carismático, y al momento siguiente se apagaba, como si dos almas distintas convivieran en un mismo cuerpo. Recuerda esto, es un dato vital. En el año 1999, con apenas 19 primaveras, Lamar Odom se declaró elegible para el draft de la NBA. Fue la cuarta elección global, seleccionado por Los Ángeles Clippers. Firmó un contrato de 3 años por $8 millones. Pasó de un piso humilde en Queens, donde el agua caliente era un lujo asiático, a la opulencia de Los Ángeles, California, con más dinero en el bolsillo del que jamás había imaginado ver. ¿Qué harías tú si con 19 años te llovieran millones del cielo y no tuvieras a nadie a tu lado para aconsejarte cómo gestionarlo? Lamar hizo lo que hacen tantos otros: despilfarrar en fiestas interminables, coches de lujo, joyas ostentosas, ropa de marca y rodearse de esa clase de gente que aparece como buitres cuando huelen el dinero y se esfuman en cuanto se acaba la pasta. Pero también jugó, y lo hizo de maravilla. En su año de novato, en el 2000, promedió 16 puntos por encuentro, 7 rebotes y 4 asistencias. Era un jugador total, versátil como pocos, capaz de hacerlo todo: anotar, asistir, capturar rebotes y defender. Los Clippers eran un desastre como franquicia por aquel entonces, pero Lamar brillaba con luz propia en medio de aquel caos. Él era la gran esperanza, la estrella del mañana, hasta que la situación se torció. Lo que vamos a relatar ahora es el punto de inflexión donde la vida de Lamar empieza a descarrilar de verdad, el momento en que el talento deja de ser suficiente salvavidas. En el año 2001, traspasan a Lamar a los Miami Heat, una franquicia mucho más seria y estructurada, la oportunidad de oro para madurar como profesional. Sin embargo, Miami sigue siendo Miami. Playas de ensueño, discotecas exclusivas y tentaciones en cada esquina. Y para alguien con el perfil de Lamar, con sus traumas, con su pasado a cuestas y esa necesidad patológica de llenar su vacío interior, Miami era el laberinto perfecto para perderse. Allí conoce a Lisa Morales, su novia desde los tiempos del instituto y futura madre de sus hijos, incluyendo a Destiny, que nació en 1998. Lamar Jr. llegó a este mundo en el año 2002, rodeado de una familia que lo adoraba profundamente, pero que carecía de las herramientas necesarias para cuidarlo bien. Yo me juré a mí mismo que rompería el ciclo, que sería un hombre distinto a mi padre, repetiría tiempo después. Pero la ironía del destino hizo que acabara cayendo en las mismas trampas. Mientras brillaba en las canchas de la NBA y estampaba mi firma en contratos de cifras millonarias, Lamar continuaba hundiéndose en el consumo. Ya no era solo la marihuana de la juventud. Ahora era la cocaína, esa maldita sustancia blanca que había aniquilado la vida de su progenitor. El mismo veneno que él prometió jamás probar. Existe un informe médico confidencial de aquellos años, un documento por el que Lamar pagó una fortuna para mantener lejos de los ojos de la liga y la prensa. El contenido de ese archivo es revelador, y llegaremos a él en su momento. En el calor de Miami, Odom promedia 14 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias por noche. Eran estadísticas sólidas, pero en el vestuario sus compañeros percibían algo turbio. Un Lamar que se ausentaba de las prácticas, que llegaba tarde y que alternaba jornadas donde parecía un dios del baloncesto con otras donde apenas arrastraba los pies. La gerencia estaba inquieta, pero no lo bastante, porque seguía rindiendo bajo las luces, y en la NBA, si produces números, suelen perdonarte muchos pecados. Sin embargo, en el año 2003, los Miami Heat determinaron que el riesgo superaba al talento. Lo empaquetaron en un traspaso junto a Caron Butler y Brian Grant, rumbo a la realeza del oeste, los Lakers de Los Ángeles. Es en este punto donde la historia da un giro radical. Lamar Odom estaba a las puertas de su etapa dorada en lo profesional, pero simultáneamente se adentraba en el abismo más oscuro de su existencia privada. Nadie entendía que gloria y tragedia iban de la mano. Los Ángeles Lakers no eran cualquier equipo, eran la franquicia más legendaria, la casa de Magic Johnson, de Kareem Abdul-Jabbar, de Shaquille O'Neal, el púrpura y oro, el Staples Center, la meca del espectáculo. Y para el año 2004,
Ese equipo tenía un dueño absoluto, Kobe Bryant, el jugador más letal de su época, un asesino deportivo con una ética de trabajo enfermiza. Kobe detestaba a los débiles. No toleraba la indisciplina ni la mediocridad. Pero curiosamente con Lamar Odom adoptó una postura distinta. Lo acogió bajo su ala, lo presionó y le exigió excelencia. Kobe me rescató como deportista, confesaría Lamar tiempo después. Me obligó a comprender que el talento puro no bastaba, que el sacrificio era innegociable. Y Lamar respondió trabajando como nunca. Se transformó en el sexto hombre ideal, ese revulsivo de lujo que saltaba desde el banquillo para revolucionar los encuentros. Un gigante de 2 metros y 8 centímetros con la habilidad de un base. Podía tirar de lejos, penetrar a canasta, asistir, capturar rebotes y defender las 5 posiciones. En el 2009, los Lakers tocaron el cielo, ganando el campeonato, con Lamar aportando 12 puntos y 9 rebotes en los playoffs. Era una pieza insustituible del engranaje, la demostración viva de que el chico de Queens podía reinar. En el 2010 repitieron la hazaña, otro anillo, el bicampeonato. Lamar Odom era ahora un doble campeón mundial, el compañero que todos deseaban, el hombre que aparentemente había vencido a la tragedia. O al menos esa era la fachada que el mundo compró. Porque mientras él deslumbraba en la pista, su vida íntima era un naufragio absoluto, a punto de estallar en cadena nacional. Esta es la primera gran revelación que te anticipé al inicio. La grabación donde Lamar admite la cifra real de mujeres que pasaron por su cama durante su matrimonio. Pero para llegar a ese punto, es necesario entender el origen de su relación con Khloe Kardashian. Agosto del 2009. Una fiesta en la mansión de Ron Artest, su colega en los Lakers. Allí Lamar divisa a una mujer rubia, alta y de sonrisa magnética. Era Khloe, la hermana entonces menos mediática del clan, la que aún no tenía su propio programa. Ambos dirían luego que fue amor a primera vista, aunque quizá fue necesidad mutua. Lamar acababa de romper con Lisa Morales, la madre de sus hijos, y Khloe venía de un divorcio reciente. Eran dos almas heridas buscando algo que las hiciera sentir completas de nuevo. Se casaron apenas 30 días después de conocerse. 30 días. Una boda televisada para el mundo. Khloe y Lamar, el reality que documentaba su día a día. 50 millones de personas observándolos jugar, reír, besarse y discutir. Parecía el guión perfecto, el final de cuento de hadas para el niño de Queens. Pero cuando se apagaban las cámaras, Lamar consumía más sustancias que nunca. En una reveladora entrevista para el programa The Doctors en el año 2017, Odom soltó la bomba. Sin filtros admitió: tuve relaciones con más de 2,000 mujeres. 2,000. El presentador enmudeció y el público quedó paralizado. ¿Durante tu matrimonio con Khloe? Lamar asintió con la cabeza. La inmensa mayoría ocurrieron estando casado. Era un adicto al sexo, tan dependiente de eso como lo era de las drogas. Reflexiona sobre esto un instante. Khloe promocionando el programa, defendiendo a su esposo en la prensa, declarando que era el amor de su vida, mientras él la engañaba sistemáticamente con cientos de mujeres, strippers, groupies, chicas de clubes o presentadas por amigos. No fue una vez, ni 10, fueron 2,000 veces. Odiaba lo que estaba haciendo, confesó Lamar con dolor, pero era incapaz de frenar. Era como la droga, un impulso que lo dominaba por completo. Existe un mensaje de texto que él le envió a Khloe tras una de esas noches de desenfreno. Un mensaje que ella guardó y que jamás mostró al público hasta que el escándalo detonó. Ya lo analizaremos. Pero la adicción sexual era solo un síntoma visible. El problema de fondo era mucho más oscuro, porque mientras traicionaba a su esposa y fingía normalidad, Lamar introducía en su organismo algo que su cuerpo ya no lograba procesar. Algo que lo mataba lentamente. En el año 2011, todo se derrumba en su carrera. Los Lakers toman la decisión de enviarlo a los Dallas Mavericks, un traspaso que Lamar no vio venir y que detestó. Los Ángeles era su hogar, el equipo era su familia, y Kobe era como un hermano de sangre. Ese intercambio me destrozó el corazón, admitiría más tarde. Me sentí traicionado por quienes amaba. En Dallas, Lamar deambuló como un fantasma. 6 puntos por juego, 4 rebotes, estadísticas que no reflejaban en absoluto al campeón que fue en los Lakers. Los Mavericks cortaron la relación tras una sola temporada. Próxima parada, Los Ángeles Clippers. De vuelta en Los Ángeles, la ciudad que lo vio nacer, pero la magia se había esfumado. Ya no era aquel jugador, ni siquiera el mismo ser humano. En 2013, ficha por los Knicks de Nueva York, un movimiento que prometía, pero que se quedó en nada, porque jamás llegó a pisar la cancha en un partido oficial.
Lo despiden sin miramientos en la pretemporada. A sus 34 años, el telón caía definitivamente sobre la carrera de Lamar Odom en la NBA. Hablamos de $106 millones ingresados a lo largo de su trayectoria profesional y 2 anillos de campeón en su vitrina. Un currículum deportivo que cualquier mortal envidiaría con todas sus fuerzas. Sin embargo, Lamar no sentía ni una pizca de orgullo por sus logros. Lo que sentía era un abismo interior. El mismo vacío existencial que le acompañaba desde que era un crío. Ese hueco inmenso que la muerte prematura de su madre le había dejado marcado a fuego. Y ese agujero negro lo intentaba tapar con lo único que tenía a mano: sustancias prohibidas, un desfile de mujeres y cualquier cosa que le garantizase desconectar el cerebro y no sentir nada. Chloe era plenamente consciente de todo esto. Chloe se dejó la piel intentando salvarlo durante años, arrastrándolo a terapias de pareja, ingresándolo en clínicas de desintoxicación, escuchando promesas de cambio que Lamar rompía una y otra vez sin remordimientos, hasta que ella llegó a su límite y no pudo soportarlo más. Esta es la segunda revelación clave que te prometí. El instante preciso en el que Chloe asumió que la batalla estaba perdida y que no podía rescatarlo de sí mismo. Diciembre de 2013. Chloe encuentra a Lamar totalmente inconsciente en su propio hogar. No era la primera vez que ocurría, por desgracia, pero esta vez el ambiente se sentía distinto, más definitivo. En ese momento, Chloe comprende una verdad que la destroza por dentro. Lamar no busca ayuda. Lamar no tiene ninguna intención de cambiar. Lamar está perdidamente enamorado de su propia ruina y autodestrucción. No puedo quererlo más de lo que él se quiere a sí mismo, le confiesa Chloe a su madre Kris Jenner, en una charla desgarradora esa misma noche. Una conversación que se emitió en el reality Keeping Up with the Kardashians, donde vemos a una Chloe que se deshace en lágrimas, admitiendo que está rota, que hizo lo humanamente posible y que aún así no fue suficiente para sacarlo del pozo. En 2013, Chloe solicita formalmente el divorcio, y no lo hizo porque dejara de amarlo, sino porque seguir amándolo la estaba consumiendo a ella también. No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado, le dijo con toda la razón su hermana Kim. Una verdad como un templo. Lo que vamos a relatar ahora es la parte más dura de esta historia, el capítulo más siniestro, donde Lamar tocó fondo de una forma tan brutal que estuvo a punto de costarle la existencia. Año 2014. Lamar Odom está fuera de la liga, en pleno proceso de divorcio de Chloe, y viviendo completamente solo en una casa en Calabazas, sin ninguna rutina, sin objetivos vitales y sin nadie que le pare los pies. Es el escenario más peligroso posible para un perfil como el suyo. Su círculo cercano empieza a notar que algo va muy mal. Un Lamar que desaparece del mapa durante días enteros. Un Lamar que ignora las llamadas. Un Lamar que cuando por fin da señales de vida está irreconocible. Parecía otra persona, un extraño, comentó uno de sus íntimos amigos en una entrevista posterior, como si le hubieran arrancado el alma y algo dentro de él se hubiera apagado para siempre. Y efectivamente, la luz se había ido. En junio de 2015, la desgracia se cebó con él nuevamente. Su hijo, Lamar Jr., sufre un accidente de coche terrible. Fue grave, gravísimo. El chico casi pierde la vida. Lamar vuela de urgencia a Nueva York y al ver a su hijo postrado en la cama del hospital, se derrumba. Todo esto es culpa mía, le dice llorando a Lisa Morales, la madre de sus hijos. Yo no estuve ahí. Yo no fui el padre que debería haber sido. Aunque Lamar Jr. logra sobrevivir y se recupera de las heridas, algo en la psique de Lamar se rompe de una manera que ya no tiene arreglo, porque ahora no solo arrastra el trauma de la muerte de su madre, sino que carga con la culpa aplastante de haber fallado a sus hijos cuando más lo necesitaban. Y esa culpa la intenta ahogar con dosis masivas de sustancias, más escapismo radical y más autodestrucción. ¿Te acuerdas de la fotografía que te mencioné al principio? Esa de Lamar con 16 años y los ojos inyectados en sangre. Ahora todo cobra sentido. En sus memorias tituladas Darkness to Light, Lamar confesó un secreto a voces que nunca había verbalizado en público. Inicié con malos hábitos a los 16 años. Mi primera experiencia con esas sustancias fue a esa edad. Pensaba que era solo para relajarme, para olvidar el dolor que llevaba dentro. Pero desde esa primera calada supe que había encontrado algo que me hacía sentir distinto, menos roto por dentro. Esa foto se tomó apenas unas horas después de que Lamar se estrenara en el consumo. Esos ojos rojos no eran fruto del cansancio, eran la primera señal de alarma de una adicción que le perseguiría durante 30 años. Una dependencia que comenzó con la marihuana, escaló rápidamente a la cocaína y terminó con sustancias mucho peores. Octubre de 2015. Lamar toma una decisión suicida que casi lo manda al otro barrio.
una decisión que lo conduciría al lugar más lúgubre que una persona puede visitar en vida. Decide marcharse al Love Ranch, un burdel totalmente legal situado en Crystal, en el estado de Nevada. Un sitio donde podía volverse invisible, donde nadie hacía preguntas incómodas y donde podía hacer lo que le viniera en gana sin consecuencias. O al menos eso creía él. 13 de octubre de 2015. Lamar se presenta en el Love Ranch, alquila la suite VIP y desembolsa $75,000 por 3 días de privacidad absoluta. Lo que ocurre entre esas 4 paredes casi acaba con él. Aquí viene la tercera revelación que te prometí, lo que realmente hallaron en su habitación del burdel. Los informes de las autoridades confirmaron la presencia de cocaína y alcohol, sí, pero había algo más. Un detalle que los reportes policiales mencionan, pero que la prensa generalista no explicó con detalle. Suplementos herbales para la mejora sexual. Y no 1 o 2, sino más de 10 tipos distintos. Pastillas de dudosa procedencia que Lamar mezclaba con alcohol fuerte y cocaína, creando un cóctel letal que su organismo era incapaz de procesar. Se lo tomaba todo, absolutamente todo, confesó una de las trabajadoras del Love Ranch en una entrevista posterior. Decía que quería sentir intensamente, o quizás quería olvidar del todo, que ya no le importaba lo que pudiera pasarle. Durante 72 horas seguidas, Lamar consumió sin tregua cocaína, alcohol y pastillas, una mezcla explosiva que su corazón, su hígado y sus riñones no pudieron aguantar. La tarde del 15 de octubre, una de las chicas entra en la suite para ver cómo se encuentra Lamar. Se encuentra con una escena dantesca. Él está inconsciente, echando sangre por la nariz y la boca, y con el cuerpo sacudido por convulsiones. Llaman aterrorizadas al 911. La operadora pregunta si el paciente respira. «¡No lo sé!», grita la mujer desesperada. «No se mueve, no reacciona a nada». La ambulancia tarda 20 minutos eternos en llegar al lugar. 20 minutos en un pueblo perdido en medio del desierto de Nevada. 20 minutos que pueden marcar la diferencia entre seguir vivo o acabar en una caja. Cuando los paramédicos llegan por fin, Lamar está en parada cardíaca completa. No respira y no tiene pulso. Lo intentan revivir una vez, 2 veces. Ocurrió en 3 ocasiones. Sí, 3 veces durante el trayecto de urgencia hacia el centro médico. ¿Te acuerdas de aquello que te comenté sobre Lamar llegando a los entrenamientos con los ojos vidriosos y la mente en otra parte? Te hablaba de 2 personalidades opuestas coexistiendo en un único ser. Ya ingresado en el Hospital Sunrise de Las Vegas, el equipo médico se topa con un hallazgo. Una pieza clave que arroja luz sobre todo este asunto. Resulta que Lamar había sufrido nada menos que 12 sobredosis distintas en el transcurso de esas 72 horas críticas. 12. Su organismo colapsaba. Lograba recuperarse a duras penas y él, en un bucle autodestructivo, volvía a administrarse otra dosis, como si su intención fuese quitarse la vida sin verbalizarlo. El pronóstico de los especialistas era desolador. Le daban menos de un 1% de probabilidades de salir adelante. El cuadro clínico era aterrador. 4 derrames cerebrales, 8 paradas cardíacas, insuficiencia renal aguda, el hígado destrozado y los pulmones anegados de líquido. Deben prepararse para el desenlace fatal, le comunicaron a sus parientes. Sin embargo, sucede algo totalmente imprevisto. Khloe Kardashian cancela su agenda por completo, coge el primer vuelo a Las Vegas y se planta a los pies de su cama. Es irónico. El hombre que la engañó en centenares de ocasiones, aquel que le rompió el corazón y del que estaba en pleno proceso de separación, y ella no se despega de su lado ni un instante. Él no tiene a nadie más, le confiesa a su familia. Si yo no estoy presente, morirá en soledad. Durante varias jornadas, Khloe permanece allí, hablándole sin parar, aferrada a su mano. Los facultativos insisten en que es muy probable que no pueda oírla, dado que el daño neurológico es demasiado grave. Pero Khloe no cesa en su empeño. «Tienes que despertar», le repite una y otra vez. «Tus hijos te necesitan, tu familia te necesita, y yo también te necesito. Por favor, Lamar, vuelve». Y justo en ese momento es cuando la medicina se queda sin respuestas lógicas para lo que aconteció. 3 días después de su ingreso, justo cuando los médicos estaban mentalizando a la familia para desconectar el soporte vital, la situación da un giro de 180 grados. Lamar abre los ojos. Científicamente no debería ser viable. Los doctores son incapaces de justificarlo con semejante deterioro, tras tal cantidad de sobredosis, con los ictus sufridos y las paradas del corazón. Pero él abre los ojos, y la primera imagen que procesa es la de Khloe. «Hola, cariño», le susurra ella entre lágrimas. «¡Has vuelto!». Lamar ha perdido el habla. Tiene un tubo intubado en la tráquea,
pero con un esfuerzo titánico alza la mano, busca la de Chloe y la aprieta con fuerza. El personal sanitario avisa de inmediato a los familiares, calificando el suceso como un auténtico milagro, pues no hayan otro término para definirlo. Este hombre no debería seguir entre nosotros, declaró uno de los médicos en rueda de prensa. Hemos atendido casos parecidos anteriormente y ninguno logra contarlo. Lamar Odom ha sobrevivido. ¿Recuerdas aquel informe médico del que te hablé? Ese que Lamar pagó para mantener bajo llave durante su etapa dorada en la NBA. Pues bien, en el hospital, al revisar su historial clínico, los doctores dan con ese documento, un archivo de hace 10 años. Los papeles revelan que Lamar ya había experimentado una sobredosis en Miami, una década antes del incidente en el Love Ranch. Un episodio que casi le cuesta la vida, que lo mantuvo ingresado 3 días y que ocultó con total hermetismo. La liga de baloncesto nunca lo supo. Sus compañeros jamás se enteraron, y Chloe tampoco tenía ni idea. Lamar llevaba 10 años bailando un tango con la muerte sin que nadie se percatase. Y aquí llegamos a la cuarta y última revelación que te prometí al principio. ¿Cómo es posible que Lamar siga respirando cuando su cuerpo debería haberse rendido? Los especialistas realizaron pruebas, analizaron cada detalle y hallaron algo fuera de lo común. El corazón de Lamar posee un tamaño superior a la media. Y no hablo en sentido figurado, sino literal. Su músculo cardíaco tiene una capacidad volumétrica mayor. Una anomalía genética que, con toda seguridad, le benefició en su faceta de atleta de élite, otorgándole más resistencia y potencia cardiovascular. Esa misma rareza que lo convirtió en un jugador formidable es la causa por la que su corazón pudo soportar el impacto de 12 sobredosis y sobrevivir a 8 paradas cardíacas. Tiene un corazón extraordinario, afirmó uno de los cardiólogos. Cualquier órgano convencional habría fallado estrepitosamente tras la primera dosis letal. El de Lamar aguantó 12 embistes. No obstante, hay un factor más, algo intangible que la ciencia no puede cuantificar. Algo que Lamar asegura haber sentido mientras yacía inconsciente. En una entrevista concedida a la revista People, Lamar confesó un detalle que transformó su existencia. Vi a mi madre, relató. Ella estaba allí presente. Me comunicó que aún no era mi hora, que mis hijos me requerían y que me quedaban cosas por hacer. Se le saltan las lágrimas al recordar. Un hombre de 2 metros y 8 centímetros, de 113 kilos, llorando como un crío. Ella me salvó. Mi madre me rescató una vez más. Independientemente de que creas o no en estas cosas, algo cambió dentro de Lamar. Algo que provocó que, al despertar, tomase una determinación inédita en su vida. Decidió vivir de verdad, no simplemente sobrevivir. Vivir. Aunque abrir los ojos fue solamente el punto de partida. La recuperación se convirtió en una guerra que nadie pensaba que pudiese ganar. Octubre de 2015. Lamar Odom sigue vivo, pero por los pelos. No es capaz de andar ni de articular palabra correctamente. Los ictus han borrado parte de su memoria y tiene que reaprenderlo todo desde cero, como si fuera un bebé. Chloe paraliza los trámites de divorcio. No porque vayan a retomar la relación sentimental, sino porque Lamar necesita un tutor legal para las decisiones médicas, y ella es la única dispuesta a asumir esa carga. Durante meses, Chloe está al pie del cañón a diario, apoyándole en la rehabilitación física, en la logopedia, en cada paso que da, en cada sílaba que pronuncia. Ella no tenía ninguna obligación de hacerlo, escribe Lamar en sus memorias. Yo la herí, la traicioné, le mentí, y aún así, ella permaneció a mi lado. Porque eso es el amor verdadero. No el de las películas románticas, sino el amor que duele, el que exige sacrificio. 6 meses más tarde, Lamar logra caminar con asistencia. 1 año después, ya camina por sí mismo. 2 años más tarde, se le puede ver en el gimnasio esforzándose por recuperar la forma. Jamás volverá a ser la bestia competitiva que fue. Los médicos son tajantes. El daño es irreversible. Pero Lamar puede llevar una vida funcional, puede ejercer de padre, puede estar presente, y por primera vez, eso le basta. Pero la sanación no es un camino recto, y Lamar tuvo que afrontar un fantasma que le persiguió durante años. En 2016, Chloe y Lamar formalizan finalmente el divorcio. Esta vez va en serio, es definitivo. La quiero, declara Lamar en una entrevista. Siempre la querré, pero también comprendo que le causé demasiado dolor, que ella se merece ser feliz y que a mi lado eso era imposible. Es la primera ocasión en la que Lamar asume toda la responsabilidad, sin buscar excusas, sin señalar a las drogas, cargando él con la culpa. Pasado. Fui yo quien tomó esas terribles decisiones, confiesa. Fui yo quien engañó, quien consumió y quien eligió el camino de la autodestrucción una y otra vez.
Esa responsabilidad es mía. No fue la adicción quien actuó, fui yo. Resulta desgarrador presenciarlo. Ver a un hombre totalmente quebrado, admitiendo que él mismo destrozó lo mejor que tenía en su vida. Sin embargo, ese dolor marca también el inicio de una etapa diferente. ¿Te acuerdas de aquel mensaje de texto que te comenté anteriormente? Ese que Lamar le mandó a Chloe tras una de esas noches fatídicas. El mismo que ella conservó. En el año 2017, durante su aparición en el programa Red Table Talk con Jada Pinkett Smith, Chloe finalmente se abre y habla sobre ese mensaje. Después de una noche en la que yo sabía perfectamente que había estado con otras mujeres, me envió un texto, relata Chloe. Decía textualmente: «Perdóname, no entiendo por qué soy así. No sé por qué te hago tanto daño. Tú eres lo único bueno que tengo en mi vida y lo estoy haciendo pedazos. Ayúdame». Chloe se deshace en lágrimas mientras rememora el momento y añade: «Yo intenté ayudarlo durante años, pero él simplemente no estaba preparado. Y yo sentía que me estaba perdiendo a mí misma en el intento de salvarlo». Ese mensaje lo resume todo a la perfección. Un hombre plenamente consciente de su propia autodestrucción, pero absolutamente incapaz de frenarla. Una mujer amando por encima de sus posibilidades a alguien que no podía corresponderle de la manera adecuada. Año 2018. Lamar publica su biografía titulada Darkness to Light, de la oscuridad a la luz, la historia al completo. Sin filtros ni censura, las drogas, las mujeres, las mentiras, sentía que tenía que contarlo todo. Dice en una entrevista promocionando el lanzamiento del libro: «No lo hago por mí, lo hago por la gente que está atravesando el mismo infierno, para que sepan que puedes tocar el fondo más oscuro y aún así encontrar una salida». El libro vende más de 500,000 copias. Y no porque la gente busque el morbo o el chisme, sino porque es honesto, porque es real, porque Lamar se muestra tal y como es, un ser humano imperfecto que estuvo a punto de aniquilarse por completo. Y entonces, llega el año 2019, y sucede algo que nadie se esperaba. Lamar decide regresar al baloncesto, pero no a la NBA, sino a la Big Three, una liga de veteranos, jugadores retirados y leyendas que todavía sienten que pueden competir. Los médicos le advierten que es sumamente arriesgado, que su cuerpo ya no responde igual, que podría sufrir una lesión grave. «Necesito hacer esto», les responde con firmeza. «Necesito probarme a mí mismo que todavía soy capaz, que no soy solo el tipo que casi muere en un burdel, que soy mucho más que eso». Y juega. No como en sus mejores tiempos, no como el campeón de los Lakers, pero juega con un corazón más grande que su propio cuerpo, con la determinación férrea de alguien que sabe lo que se siente al estar a escasos centímetros de la muerte. En su primer partido de regreso, Lamar anota 12 puntos, captura 7 rebotes, y cuando el árbitro pita al final, se sienta en el banquillo y rompe a llorar. «Pensé que nunca volvería a sentir esto», le confiesa a un periodista instantes después. «Gracias a Dios, gracias a mi madre, gracias a Chloe, y gracias a todos los que no me dejaron morir». Hoy, en el año 2025, Lamar Odom tiene 45 años y lleva 10 años sobrio. 10 años. Es el periodo de sobriedad más largo de toda su vida adulta. Actualmente ejerce como embajador de varias organizaciones que ayudan en la lucha contra las adicciones. Da charlas en colegios, en prisiones y en clínicas de rehabilitación. «Si yo pude salir de ese agujero», les dice a quienes batallan con los mismos demonios, «ustedes también pueden hacerlo». La relación con sus hijos se ha reconstruido poco a poco. Destiny y Lamar Jr. hablan con él regularmente, lo visitan y decidieron darle otra oportunidad. «Mi padre no fue perfecto», declaró Lamar Jr. en una entrevista. «Pero está presente, lo está intentando, y eso es mucho más de lo que muchos otros tienen». Chloe se volvió a casar, tuvo más hijos, continuó con su camino, y Lamar asegura que está genuinamente feliz por ella. «Ella se merece todo lo bueno de este mundo», afirma. «Y yo le deseo exactamente eso, aunque ya no sea a mi lado». A veces coinciden en eventos públicos, se saludan cordialmente, se abrazan. Ya no queda rencor, solo el reconocimiento mutuo de dos personas que se amaron de una forma equivocada en el momento menos oportuno. «Solo una más y lo dejo». Eso es lo que Lamar se repetía cada vez que consumía. Una más, la última. Y después pararía para siempre. Durante 30 años, esa mentira estuvo a punto de matarlo. Solo una más y ya. Se lo decía cuando engañaba a Chloe. Solo una más y ya. Se lo decía a sí mismo cuando tomaba cocaína. Solo una más y ya. Se lo repitió cuando compraba las pastillas en el Love Ranch. Aquella última vez casi fue la última de verdad. La definitiva. Pero Lamar aprendió una lección vital en aquel hospital de Las Vegas.
algo que lo cambió todo. No existe el concepto de solo una más. Para alguien como él, para alguien con su historial y sus heridas, no existe la posibilidad de consumir con moderación. No existe una última vez controlada. Solo existe dejarlo radicalmente o dejarse destruir por completo. Y Lamar eligió la vida. La historia de Lamar Odom es un relato de supervivencia pura. La de un hombre que lo tuvo todo, lo perdió todo y acabó encontrando algo mucho más valioso que los anillos de campeón o el dinero. Encontró una razón para seguir adelante. Sus hijos, su segunda oportunidad. La posibilidad real de ayudar a otros que están en el mismo pozo donde él estuvo. ¿Cuánto vale eso realmente? ¿Cuánto vale despertar cada mañana sabiendo que estás vivo cuando, por lógica, no deberías estarlo? Para Lamar, eso vale más que los 106 millones de dólares que ganó, más que todos los campeonatos, más que la fama mundial. Eso lo vale todo. Lamar Odom demostró que puedes tocar el fondo más oscuro y aún así encontrar un rayo de luz. Que puedes ser el peor ejemplo posible y convertirte en una inspiración. Que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo. Si esta historia te ha enseñado algo que desconocías, si ahora comprendes que detrás del escándalo había un ser humano sufriendo, ayúdame a que más personas conozcan su realidad. Regálame un me gusta y una suscripción para que historias tan potentes como esta no se pierdan entre el ruido de Internet.